Bien, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Estamos hoy en nuestra sesión de esta actividad académica de Derecho Laboral y Procesal Laboral organizado por la Corte Superior de Justicia de Cañete. Estamos hoy con la presencia de quien es abogado por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, con estudio de posgrado en Gestión de Recursos Humanos por la Universidad Austral de Argentina. Es conferencista nacional e internacional, especialista en Derecho Laboral y Derecho Administrativo, autor de diversos libros académicos, un extraordinario conferencista que hoy nos acompaña. Vamos a dar la bienvenida al doctor Luis Alberto Guamán Ordóñez. Doctor Luis, bienvenido. Adelante. Buenas noches. Sí, muy buenas noches, estimados amigos. Resulta grato para nosotros compartir este espacio académico específicamente dedicado al tema de salud ocupacional y seguridad laboral, donde vamos a analizar, como ustedes pueden ver, el estado de la cuestión. ¿Cuál es la situación actual de la salud ocupacional y de la seguridad laboral? Esto nos lleva a establecer algunas reglas de juego antes de iniciar formalmente esta sesión académica, que es que se pueda precisamente identificar a cada uno de los participantes que vayan ingresando de manera paulatina a la sala virtual. Obviamente pueden existir interrogantes o participaciones, las cuales están abiertas, y sería oportuno que levanten pues la mano virtualmente para hacer conocer su propósito, a efecto de que no se crucen las posiciones ni los audios de cada uno de los participantes. Y también dentro de este espacio de tiempo, dado que estamos entre las 6 y las 8 de la noche, 6 de la tarde y 8 de la noche, va a darse un intervalo, un descanso de 10 minutos, una vez cerrada pues la primera hora de esta sesión académica. Aún más vamos a efectuar pues este derrotero rápido y luego vamos a analizar, si cabe la posibilidad del tiempo, algunos casos prácticos que lo vamos a ir desarrollando precisamente con el estudio pues del contexto de la actividad de SUNAFIL a nivel de seguridad y salud en el trabajo, con algunas situaciones prácticas. Ese es más o menos el derrotero que tiene esta sesión académica. Y lógicamente, como siempre es obvio, vamos a detenernos en un breve espacio para analizar un video puntual sobre los 10 accidentes que se producen en fundiciones de metal, para tener una idea más o menos de qué es lo que significa en concreto este tema de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Vamos a hacer la reproducción pertinente. Son 12 minutos bastante rápidos. La escoria o desechos es el material sobra al fundir el material cocido para purificar el metal y separarlo de las pequeñas impurezas que contiene. Así, podríamos decir que las escorias son los restos que no vamos a utilizar en el proceso metalúrgico. Aunque en los últimos años se está avanzando en el reciclaje de estos desechos, gran parte del que se produce es aún almacenado basura en recipientes especiales que se colocan en grandes hoyos en el suelo. Se necesitan 24 horas para que las escorias se solidifiquen y se puedan manipular para deshacerse de ellas. Hay que apuntar que tras ese tiempo, los desechos aún se encuentran rojo vivo. El problema se produce cuando, por diversos factores, esta escoria tan caliente entra en contacto con algún líquido. Cuando esto sucede, cuando esas impurezas metálicas se mezclan, por ejemplo, con agua, se puede producir una gran explosión. Y además, no hace que haya demasiado líquido. Una pequeña cantidad es suficiente para que la deflagración se produzca. Maestro, pues sobre como quieras y donde quieras. En sodimac.com.pe.
Las escorias también entrañan otro peligro para los trabajadores. Aunque menos visible, en ocasiones emiten gases tóxicos que pueden llegar a ser mortales si los operarios no van con la protección adecuada. Número 9. Los hornos de arco eléctrico han ido sustituyendo a los tradicionales en muchas de las siderúrgicas a lo largo del mundo. La razón es su mayor eficacia a la hora de producir el metal desde la mena. Por poner un ejemplo, en los talleres más avanzados, este tipo de hornos llegan a producir hasta 80 toneladas métricas de acero líquido en solo 60 minutos de funcionamiento. Para calentarlo, se utiliza el paso de la corriente eléctrica entre dos electrodos. A pesar de que estos hornos son considerados mucho más seguros que los que se usaban antiguamente, no están exentos de riesgos. Los electrodos, por ejemplo, deben ser refrigerados con agua y cualquier pequeño error al introducirlos o cualquier resto de humedad puede hacer que se produzca una explosión. Esto es lo que parece ocurrir en el vídeo que vemos. Cuando comienza a calentarse, podemos escuchar pequeñas explosiones que van aumentando hasta que se produce una mayor. Otra posible explicación puede ser algún error mecánico o humano al introducir los electrodos que hayan provocado su recalentamiento o que generen chispas. En los hornos de arco para fusión de acero, estos se meten por la parte superior de la cuba, y no siempre es fácil hacerlo correctamente. Por otra parte, pueden producirse accidentes como el que vemos en este otro vídeo. Aquí es más probable que el problema venga dado por la cantidad de escoria que pueda haber en el horno. Tal y como se comporta el material, que llega a parecerse a la lava volcánica, todo apunta a que este debe ser el caso. Las llamas se expanden por todas partes y al final todo el contenido se expande por toda la sala. Número 8. Las calderas son una parte muy importante en la industria metalúrgica. De forma general la definimos como un recipiente a presión cerrado en el que se calienta un fluido para uso externo del mismo por aplicación directa del calor resultante. Existen diversos tipos con diferentes características dependiendo de su estructura y de su forma de funcionar. En general son elementos que cuentan con bastantes medidas de seguridad, pero que cuando estos fallan, producen accidentes que pueden llegar a ser muy graves. Los más importantes dan lugar a explosiones muy violentas. Una de las causas que producen estas explosiones es cuando el nivel del agua necesaria para refrigerarla es demasiado baja. El sobrecalentamiento de la estructura es la causante de la deflagración y del posterior desastre. Toda caldera debe tener al menos 2 indicadores de nivel de agua. Normalmente los accidentes se producen por un error humano en el mantenimiento del equipamiento. Lo cierto es que da lugar a incidentes tan graves como el que vemos en estas imágenes. Otra posible causa es la oxidación o la corrosión que puede padecer el material con el que están construidas. Y por supuesto, cuando el agua se mezcla con el contenido de la caldera. Número 7. Uno de los peligros más a tener en cuenta en la industria metalúrgica son los incendios. Las propias características de la actividad que se realiza en este sector hace que el riesgo de que se produzcan estos incidentes sea bastante alto. Varios son los motivos habituales de los incendios en estas factorías. El primero que podemos destacar es la electricidad estática. Esta se produce por el rozamiento de superficies y puede acumularse hasta que comienza a soltar chispas, que son las que comenzarán el fuego. Otra de las causas de estos accidentes es la generación de calor por parte de la maquinaria. Los líquidos combustibles o los dedicados a la refrigeración que suelen albergar hacen el resto. También debemos señalar las sobrecargas que pueden sufrir los cables conductores de electricidad por las combustiones espontáneas de los productos químicos producidas por las altas temperaturas que se alcanzan en estas fábricas. Los expertos hacen especial hincapié en los aceites usados para engrasar o refrigerar las máquinas. Son en muchas ocasiones los responsables del comienzo de los incendios, además de contribuir a su rápida propagación y a la aparición de humos tan peligrosos como el propio fuego. Número 6. La entrada de agua o incluso la simple humedad en la caldera puede provocar explosiones muy peligrosas para la integridad de los trabajadores de la industria metalúrgica. El acero líquido puede llegar a estar a 1500 grados centígrados y cuando el agua entra en contacto, todo el conjunto puede estallar.
Hay que tener en cuenta que el agua hierve a solo 100 grados centígrados. Por lo tanto, al mezclarse con el material metálico, empieza a hervir de forma muy violenta. Es salvando las distancias como cuando alguna gota cae en el aceite hirviendo, pero teniendo en cuenta que el agua expande su tamaño 1700 veces cuando se convierte en vapor, por lo que causa las explosiones en espacios cerrados. Este efecto lo podemos ver perfectamente en este vídeo. Aquí el líquido ha entrado en la caldera cargada y todo explota violentamente. Se trata de accidentes más frecuentes en otoño e invierno, cuando hay mucha más humedad en el ambiente. Aparte de esto, el agua puede introducirse accidentalmente por alguna rotura en la caldera. Igualmente esto es favorecido cuando no se ha precalentado correctamente el aire. Axel presenta Sabores del Mundo, nueva mayonesa y nuevo ketchup estilo americano. Número 5. En realidad no podemos considerar el vertido de escoria como un accidente en sí mismo, pero las consecuencias pueden ser muy negativas. Las escorias o desechos aparecen tras la fundición de la mena para purificar los metales. Se trata de los residuos sobrantes de este proceso, y es una mezcla de óxidos metálicos. También contiene en ocasiones sulfuros de metal. En la actualidad, su manejo y posterior tratamiento está muy medido. La mayoría se puede reutilizar para diversos usos comerciales, mientras que otra parte se vierte en zonas especiales. El problema viene cuando algunas industrias, generalmente ubicadas en países poco respetuosos con el medio ambiente, vierten estos desechos en plena naturaleza, o cuando, por accidente, acaban fuera de los vertederos, en ocasiones ocasionando graves daños en suelos y ríos, como ocurrió en Hungría. Por otra parte, según los ecologistas, aunque esta escoria acabe en lugares permitidos, siempre da lugar a una alta contaminación que alcanza campos y aguas alejados de esas zonas. Número 4. A grandes rasgos, la cuchara es un utensilio de metal empleado en la afinación y fundición de metales. Se utiliza para transportar y verter el metal al rojo. Suelen estar construidas con acero y suelen tener un revestimiento refractario para las altas temperaturas. En los últimos tiempos ha dejado de ser simplemente un simple recipiente para transformarse en un reactor metalúrgico. Obviamente esto ha aumentado sus capacidades, pero también la posibilidad de que se produzcan accidentes, como los que se producen con cucharas de gran tamaño y que necesitan ser transportadas. En el caso de estos vídeos, los trabajadores que guiaban la grúa cometieron un error que por suerte no ocasionó grandes daños. También puede fallar ajuste en el momento de verter la carga, como en el accidente de Huachpán, donde se produjo una gran explosión. Por último, señalará que, aunque infrecuentes, a veces se producen fallos mecánicos en estos recipientes. Debido a un mal mantenimiento del revestimiento ignífugo, las altas temperaturas del metal van perforando la cuchara hasta que se produce el vertido de la carga. En esos casos, el peligro que corren los obreros es muy alto y además pueden desencadenarse incendios fatales en pocos minutos. Número 3. Uno de los riesgos más presentes en las fundiciones son las salpicaduras de metal hirviendo. De hecho, es uno de los puntos en los que más inciden los especialistas en prevención de riesgos por su relativa frecuencia. Además, puede tener consecuencias muy graves para los trabajadores. Por dar un dato, el hierro, por ejemplo, así como sus aleaciones derivadas como el acero y otras, llega a alcanzar una temperatura de fusión de casi 1700 grados centígrados. Una de las causas señaladas por los expertos es lo que llaman reducción electrolítica, un método para eliminar el oxígeno de los óxidos metálicos mediante electrolisis, y que puede dar lugar a pequeñas explosiones. Obviamente, una salpicadura a esa temperatura puede provocar serios daños. Por eso es muy importante elegir bien la tela de los trajes de protección. Pueden llegar a salvar una vida. Número 2. Las fundiciones conllevan un riesgo mayor que otras actividades industriales, y una de las causas es, precisamente, las explosiones que pueden producirse. Uno de los momentos que conlleva un riesgo cierto es durante el proceso de moldeado. Este consiste en verter el metal fundido en un molde para que se solidifique. Una de las causas que pueden causar alguna explosión en este proceso es la existencia de agua en algún componente de la cadena. Por ejemplo, en la arena que se usa para fabricar unos moldes temporales. Igualmente hay que precalentar los moldes para evitar cualquier riesgo.
el líquido en cualquiera de las otras piezas utilizadas también dará lugar a una deflagración. Hay un dicho en el sector que advierte: a menos que esté tan caliente que no se pueda tocar, es que está húmedo. Número 1. A pesar de la espectacularidad y, por qué no decirlo, belleza de este tipo de accidente, puede convertirse en algo mortal para los obreros que encuentran cerca. La temperatura de esta especie de lazos de metal fundido es altísima, desde luego capaz de causar heridas muy graves a cualquiera que tenga la mala fortuna de ser alcanzado. En realidad podríamos decir que se trata de una especie de derrame del material fundido. La causa de que suceda de esta manera es el momento en que se produce, cuando se calienta el metal y se está intentando colocar en unos rodillos para que cambien su forma y enviarlo a un transportador. Por algún error de sincronización en el proceso, el metal sale disparado a gran velocidad de su trayectoria en los rodillos. Hay que tener en cuenta que estos rodillos van dejando cada vez menos espacio entre ellos. Es por eso por lo que adquiere esa curiosa forma y por lo que cae formando círculos ardientes. Podemos ver un ejemplo en esta fábrica de Polonia. Podemos ver perfectamente el momento en el que el metal salta desde los rodillos y acaba formando un granaro de metal fundido. Por suerte, en este caso no parece que hubiera operarios cerca, pues no hay tanto que pueda resistir la temperatura que alcanza. Eso es lo destacable, la tranquilidad con la que los trabajadores observan lo que está ocurriendo, incluso acercándose para verlo mejor. Bien, esta suerte de introducción es para ver y poder tomar nota que en realidad el tema de salud ocupacional y seguridad laboral es un tema vigente, un tema bastante visible, es un tema al que siempre las áreas le toman, ¿no? Y le tomamos en esencia un cuidado bastante mínimo, pero que en determinados tipos de actividades, una de ellas la de mayor incidencia, la metalúrgica, pero por otro lado la ambiental, que normalmente vincula a las instalaciones, los lugares donde hay actividad física, no necesariamente riesgosa, por ejemplo la actividad del Poder Judicial, la actividad de las administraciones públicas, también obliga plenamente a hacer una revisión del título de la ponencia, una revisión pues de algunos parámetros de alcance general, unos parámetros de alcance orientativo sobre lo que es el cuidado de esta salud ocupacional y de la seguridad laboral. Muchas veces, y quizás por el propio hecho de que no tenemos, como hemos podido ver estos videos, que inclusive este video, que inclusive si ponemos la mente en blanco, llena un poquito más de preocupación al ver, digamos, la tranquilidad, la solvencia con la cual los operarios proceden, permite identificar, pues, que estos riesgos laborales, estos riesgos de trabajo, no son una cosa que muchas veces uno tenga que pasar por alto. Y como también ya vamos a sostenerlo, esto ha llevado a que inclusive pues, la SUNAFIL ha reforzado sus canales de comunicación en cuanto a la detección de infracciones de alcance sociolaboral. Por ende, pues vamos a pasar a ver este importante tema. Y en lo primero que hay que detenerse es en el tema de la salud, porque para hablar buenamente de salud ocupacional, esto es para darle la connotación de salud en el espacio de trabajo, hay que primero leer o evidenciar o tomar en cuenta qué significa la salud, qué es lo que tiene que ver con la salud. Y aquí lo vamos a detallar. En principio, para entender este tema de la salud ocupacional, hay que tomar detalle de que las relaciones laborales son relaciones bastante singulares. Son relaciones bastante singulares porque siempre hay dos sujetos, básicamente, que interactúan en este tipo de relaciones. Recordemos que las relaciones laborales no son solamente relaciones jurídicas, sino también son relaciones
económicas y relaciones sociales, porque imponen patrones e instituciones conductuales. Cada asunción de la calidad de empleador o de trabajador va a implicar que los sujetos que participan en ella asuman posiciones, y también lo vamos a ver cuando analicemos la regulación específica. Entonces, aquí vamos a identificar, pues, que hay dos sujetos, que es el empleador y el trabajador, y que interactúan, y en esta interactuación, cada uno de ellos tiene una percepción de la realidad. La percepción del empleador, del empresario, siempre se guía bajo la lógica de la obtención de un provecho económico, de la transformación de los insumos que van a generar los bienes y servicios que diariamente utilizamos: celulares, bolsas de plástico, cuadernos, libros, plataformas digitales. No son nada más y nada menos que expresiones concretas de esta interacción enteramente laboral. Es lógico que la idea de la ganancia no debe ser entendido como un contexto de usura, un contexto de obtener un provecho de carácter antiético. Si ustedes revisan, por ejemplo, la Constitución, la propia Carta establece, pues, que el Estado estimula la creación de riqueza. Y entonces entendemos que esta ganancia es una ganancia legítima, una ganancia constitucional, pero que buenamente produce un beneficio a la comunidad. Por otro lado, la lógica del trabajador es una lógica de carácter alimentario. Se entiende que hay un sujeto que, sin perder su dignidad de persona, de ciudadano, se aboca a la transformación de estos insumos para generar bienes y servicios. Y estas dos proyecciones de la realidad o lógicas, la del empresario y la del trabajador, o la de las organizaciones, tiene que interactuar de manera sinalagmática, siempre obteniendo un provecho mutuo, un provecho simbiótico. Entonces, aquí lo que vamos a verificar es qué es la salud. Para hablar de salud ocupacional y seguridad en el trabajo hay que entender qué implica la salud. Y lógicamente aquí el Tribunal Constitucional ha ido tejiendo importantes redes para entender este concepto. Entonces, una primera aproximación que tenemos de la idea de salud tiene que ver mucho con las condiciones de salubridad y también de dignidad en el ejercicio de la actividad que realizamos todos. Aquí en esta sentencia vamos a ver que inicialmente se percibe como la salud dirigido no solo a un contexto de cuidado personal, o sea, una individualización de la salud, sino una proyección institucional de la salud. Porque la salud también implica vivir en condiciones de higiene ambiental. Y ojo que también este tema se proyecta a lo que se conoce en el ámbito de la Organización Mundial de la Salud como la técnica de la ergonomía laboral, que implica, pues, tener ambientes, tener espacios, ¿no? Aptos para el desempeño, ambientes, como dicen ahora, amigables o ecoamigables, con los cuales, pues, las personas se puedan sentir bien. Y ojo que esto, el tema de la salud y la higiene ambiental, no es solo el hecho de que estemos ante un ambiente para prestar servicios adecuados, sino que estemos en un ambiente que nos produzca satisfacción para producir la transformación de bienes y servicios. El empleador obtiene una alta rentabilidad, un amplio provecho de los insumos que entregan los trabajadores cuando se está ante un ambiente adecuado. Por ello es que en esta sentencia que ustedes pueden leer, el Tribunal Constitucional habla de una higiene ambiental. Y cuando se refiere a higiene ambiental, se refiere, pues, a este espacio de tranquilidad, de sosiego, que no solamente podemos verlo, valga la cuasi redundancia, no solamente implica que podamos verlo, sino sentirnos como parte integrante de un todo. Entonces, ello impacta
buenamente pues en la proyección del trabajo y por ende en la salud tanto individual como plural de los trabajadores, ¿no? Imaginemos pues un ambiente descuidado, un ambiente como muchas veces pasa en varias instituciones, cuando los trabajadores, por ejemplo, ¿no?, los envían a áreas bastante, digámoslo así, sensibles, como archivo, como atención al público, que son áreas donde muchas veces el espacio físico está bastante reducido, y está probado con informes de la Organización Mundial de la Salud que el ser humano produce un índice alto de cortisona ante ambientes reducidos. Ello explica por qué de cierta manera hay una suerte de patología instintiva en el ser humano, que es la famosa agorafobia, que al fin y al cabo la padecemos todos en mayor o menor magnitud, que es el miedo, la tensión ante espacios cerrados, ante espacios reducidos. Y eso buenamente también tiene que ver con la alta producción de cortisona. La cortisona, recordemos, es la hormona del estrés, la hormona de la tensión, ¿no? Cuando nos pasa algo complicado, se nos olvidan las llaves, habiendo salido de casa, nos olvidamos de traer el suficiente dinero para movilizarnos, se nos hace complicado almorzar en una hora o poder compaginar el trabajo remoto con el físico y muchas otras cuestiones. La reacción humana es la activación de la cortisona. Y eso también tiene mucho que ver con la higiene ambiental. Hace poco, por ejemplo, capacitábamos a un conjunto de médicos y hacíamos la comparación, ¿no?, con la actividad que ellos realizan y la actividad de los fiscales. Y nosotros les decíamos, miren, ustedes que son médicos, porque eran obstetras, eran médicos, cirujanos, ¿no?, les decíamos, ustedes, no sé si ustedes lo han percibido, pero su nivel de cortisona siempre se convierte en una constante cuando ustedes atienden en los establecimientos públicos o privados. ¿Pero por qué sucede eso? Porque el ser humano es una de las pocas especies que normalmente ha asumido que la mañana, el día hasta donde antes poco se ponga el sol, es para realizar actividad física. Y cuando llega la noche, para decirlo en términos informáticos, la actividad física se ralentiza. Llegamos a casa, nos sacamos el terno, nos sacamos la ropa, nos cambiamos, nos ponemos ropa más holgada, tomamos la computadora, tomamos los videojuegos, tenemos esparcimiento, salimos, nos desperezamos. Entonces el ser humano, que se ha acostumbrado por miles de años a esa rutina, a esa práctica, cuando varían las horas de frecuencia de sueño, la reacción humana es la ingesta mayor de calorías. Por eso es que es muy común que muchos vigilantes terminen gorditos, porque la ausencia de la posibilidad de descansar requiere mayor consumo de energía, y a lo que siempre acudimos es a los snacks, las hamburguesas, las propias papitas fritas, los chifles. Entonces es muy probable que una persona engorde. Pero más allá de ello, como esa alteración de la frecuencia del sueño tiende a producir cortisona, el personal de la salud es más reacio, es más violento, es más, e incluso asume una conducta histérica, ¿no? Y entonces yo les decía, miren, la solución bastante práctica que les puedo brindar a ustedes es hacer lo que hace el personal de las fiscalías en el Perú. Si ustedes, por ejemplo, que quisieran hacer la investigación, si ustedes comparan el nivel de cortisona del personal de la salud con el nivel de cortisona del personal fiscal, van a ver que el nivel de cortisona del personal de la salud es más alto que el nivel de cortisona del personal de las fiscalías. Pero ¿en qué varía? Cuando muchas veces los fiscales tienen los famosos turnos, en que previamente el personal y luego, de modo posterior, el personal de la fiscalía se convoca
en los famosos jueves o viernes jurídicos, que son los espacios donde todo el mundo se reúne, básicamente varones, eso no evita que damas también lo hagan, y hacen deporte, fútbol, partido, vóley o incluso un fútbol mixto. Y lógicamente la reacción física, que es la interactuación, reduce los niveles de cortisona. Por eso es que es muy común que el ciudadano común y corriente se queje de los médicos, enfermeras, obstetras y en general del personal de la salud, pero no se queje de los fiscales en turno o del personal auxiliar en turno, porque la fiscalía, en práctica, ¿no? La ciencia basada en la experiencia, que hay una disciplina en la ciencia, en la investigación científica, ha demostrado empíricamente que el personal fiscal que utiliza su tiempo luego de la alteración de ciclos de sueño en un divertimento sano, que es la liberación de la cortisona, con los encuentros deportivos, tiene una amplia respuesta o tolerancia a la presión y a la frustración, lo cual no ocurre en el ámbito médico. Entonces, miren qué importante es conocer estos indicadores de higiene ambiental para que ustedes también los asuman. Obviamente, no es la única decisión que ha tenido el Tribunal Constitucional. También tenemos otra, que es precisamente la de la sentencia 330, y aquí el tribunal pues nos dice que el riesgo de mantener o no la salud tiene mucho que ver con la libertad de empresa. Y obviamente también esto se vincula con las administraciones, porque es lógico que la determinación de horarios, el uso adecuado del ejercicio de las libertades económicas, también tiene que orientarse a la preservación de la salud. Por ello es que buenamente existe pues la regulación legal que establece que el personal tiene como mínimo 45 a más minutos para hacer uso de su refrigerio, porque también se entiende que el uso del refrigerio también contribuye a la salud e higiene ambiental, porque es el momento en que uno se despereza, se libera, ¿no? Se suelta. Recordemos también, como ya sucede en otros países, entre ellos Japón, que cuando el ser humano consume alimentos, requiere que su ciclo sanguíneo se dirija al estómago. Normalmente, recordemos, por las clases de biología, que normalmente uno de los órganos que más sangre utiliza y oxígeno, que está inmerso en la sangre, es el cerebro, para el ejercicio de las facultades psíquicas y físicas. No obstante, ojo, cuando uno se alimenta, específicamente en la hora del almuerzo, el cuerpo requiere redirigir, como una suerte de autopista, la sangre y el oxígeno al estómago para procesar los alimentos. Por eso es que es muy común, y es la explicación científica, a por qué nos sentimos amodorrados después de comer. Nos entra un poquito de sueñito, estamos bostezando, y muchas veces, por ejemplo, en el Poder Judicial, los ciudadanos, y me pasó porque también soy abogado litigante, dicen, ya, pero recién acaba de almorzar el personal del Poder Judicial, mejor no voy a las 2:30, 3, voy a ir a las 4, que ya están como ya un poquito pensando que van a salir, que se va a acabar el turno, y allí me van a atender con un poquito de tranquilidad. O cuando muchas veces ustedes empiezan los lunes o martes, que son días complicados. Normalmente mi práctica me ha llevado siempre a visitar los juzgados en jueves o viernes, que son días más tranquilos, más reposados, porque el cerebro está pensando pues en que ya se viene el fin de semana. Entonces miren qué importancia también tiene esto de mantener precisamente el cuidado de la salud. Ya, ojo que también no es la única decisión del tribunal, hay otra en la que ya nos establece que la salud como derecho fundamental es ese estado de normalidad orgánica funcional, tanto física como mental, dirigido a evitar una perturbación en la estabilidad orgánica y funcional del ser humano. Miren, les puedo brindar un dato importante.
en Japón, que es una de las naciones en las que gran parte de las necesidades primarias están satisfechas, los japoneses están acostumbrados a trabajar hasta la muerte inclusive. Hay un término japonés bastante gráfico para describir esos fenómenos, inclusive hay el famoso síndrome del quemado. Y es más, esto ha producido industrias del descanso, donde por ejemplo hay las famosas máquinas de oxigenoterapia. ¿Y qué implican estas máquinas de oxigenoterapia? Que tú en 10, 20 minutos vas a una máquina hiperbárica, ¿no? Como una suerte, podríamos decirlo, de máquina del tiempo, como una máquina, como hacernos la idea, como para que te vayas al espacio, y te transmiten oxígeno puro que contribuye a la mejora de las condiciones orgánicas internas del cuerpo y por supuesto la del cerebro. Y entonces estas personas tienen un mayor índice de productividad. Inclusive en Hollywood, les comento, para quienes gustan de las películas, gran parte de los actores de Hollywood conservan la lozanía de su cuerpo y sus funciones, que es un secreto a voces en Hollywood, gracias al uso de la oxigenoterapia. Es más, en Japón, se está probando en varios estados de la Unión Americana, hay unas cámaras hiperbáricas de inducción del sueño, donde los trabajadores, algo como decir, no sé si usted recuerda un poquito el famoso Seragen, acá en el Perú, ya algo así como el Seragen, los ciudadanos japoneses van a unas empresas o negocios, ¿no? Como quieren comprarse un dulce, como quieren comprarse un agua mineral, y pagan, ingresan a una máquina, y la máquina engaña al cerebro y genera la inducción del sueño. Y programan la inducción del sueño para que en 30 minutos, o sea, después de almorzar, el cuerpo asuma que el trabajador ha dormido 8 horas. Por eso es que es muy común que los japoneses, luego de su almuerzo y su descanso, sigan trabajando, ¿no? Porque los japoneses están creando métodos o alternativas para mantener este estado de normalidad orgánica funcional. Obviamente, como siempre sucede, dado que somos un ente, ¿no? un ser que se agota, no todos los japoneses responden a estos mecanismos y se producen, pues, no solamente en Japón, sino en varios países del sudeste asiático, un alto índice de suicidios vinculados a los temas laborales. Entonces, he allí la importancia de entender primero, en el tema de salud ocupacional, el aspecto específico de la propia salud. Y aquí ya sí nos vamos a detener pues en la salud ocupacional, entendida como un compromiso del Estado que está presente en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y también de los propios particulares. Hay una suerte de, digámoslo así, en el ámbito penal de prohibición de regreso. Hay una, digamos, autorresponsabilidad en provocar distintas situaciones, y lo vamos a ver precisamente en el aspecto referido pues a la jurisprudencia de SUNAFIL. Aquí vamos a señalar que la salud ocupacional obedece a la sociedad actual. Estamos ante una sociedad del riesgo. Toda actividad humana en este mundo del futuro, que ya está aquí, nos produce riesgo. Por ejemplo, no sé si ustedes se han dado cuenta, cuando ustedes googlean un modelo celular, no sé si y los invito a que hagan este ejercicio. Cuando ustedes googlean, ¿no? Porque vieron un amigo con un mejor celular, le dicen, oye, ¿qué celular es ese? Bueno, es el último, el Samsung se me ocurre, A20, ¿no? Y entonces yo googleo, voy a tener el mismo celular que mi amigo. No se sorprendan, y no sé si se han dado cuenta que ustedes abren sus redes sociales, Instagram, Facebook, LinkedIn, donde aparecen avisos de varias empresas proveedoras de estos equipos. ¿Por qué? Porque en el mundo actual nosotros ingresamos nuestros datos y estos datos que los recoge una empresa los vende a otra. Ahorita se está dando este problema de Mark Zuckerberg con la venta de datos, ¿no? Y el carácter abierto cerrado de los mismos, y entonces mediante algoritmos detectan nuestras preferencias.
Por ejemplo, ¿no? También les comento, hace poco decidí estudiar un posgrado, ¿no? Un estudio de especialización distinto a la maestría, e ingresé a una universidad muy conocida, y de pronto, 10 minutos después, abro mi Facebook y encontré varios anuncios, no voy a decir las universidades para no hacerles publicidad, de distintas casas superiores de estudios brindándome la posibilidad de estudiar lo mismo o temas similares o conexos a aquello que yo había investigado. Entonces muchas veces uno dice, ¿no? En el argot común, me están espiando. No, es que tú estás ofreciendo preferencia en el uso de tus datos. Y esto también tiene un contenido económico. Es más, hace menos de una semana, la empresa de celulares Apple ha determinado que ahora no es ella la que maneja los datos de los compradores, sino que son los compradores quienes deciden precisamente dejar abiertos o no sus datos, lo cual ha producido pues una pérdida de más o menos 100 millones de dólares a Snapchat, ¿no? A TikTok y a múltiples empresas pues que están devorando los datos nuestros. Entonces vivimos en una sociedad del riesgo, una sociedad que lógicamente se ve obligada para compensar esta situación de riesgo el tema de salud ocupacional. Otro ejemplo bastante visible, ¿no? Para hacer expresión de esta sociedad del riesgo, pues es la parte negativa, la parte oscura, ¿no? Que es muchas veces el uso de redes sociales por personas para la comisión de diversos delitos vinculados con el tema de la sexualidad y el tema de los menores. Entonces, vivimos una sociedad de riesgo en diversos factores, en diversos rubros, en diversas actividades. Otro ejemplo es el tema de los negocios piramidales, los famosos bitcoins. Y entonces, en este contexto de sociedad cambiante, dinámica, rauda, impredecible, se hace necesario también asegurar la salud ocupacional de las personas. Porque las personas son las que van a transformar los insumos en bienes y servicios, y porque ello también tiene un impacto bastante fuerte, bastante sólido en la interacción entre las personas y el trabajo. Por otro lado, se asume que esta salud ocupacional busca el carácter óptimo de la integridad del sujeto que presta servicios. ¿Por qué? Porque, para decirlo de repente en términos crueles, en términos técnicos, una persona lisiada tiene un costo para el Estado, tiene un costo para los particulares. Una persona enferma tiene un costo para las empresas. Miren, les pongo un ejemplo. Aquí en el Perú, por ejemplo, se me ocurre, hace poco hemos tenido un feriado bastante amplio. Yo salgo del trabajo, me reúno con mis amigos, de repente hasta cuidadosamente, tratando de cumplir las reglas de la sanidad del Ejecutivo, y pues me olvido un poquito de las reglas y estoy pues bebiendo licor. Bebo licor el sábado, bebo licor el domingo, y el lunes ya paro un poco pues la valla, y el martes estoy un poco más tranquilo, y miércoles voy a trabajar. ¿Qué hacemos en el Perú? Nos agripamos, vamos a la primera farmacia o botica que encontramos, y creo que por menos de 10 soles nos dan todo un paquete para poder aliviarnos de la gripe. En Estados Unidos, les comento, un trabajador cuando se agripa gasta un promedio de entre $300 a $1,000. Primero porque gran parte de los norteamericanos viven en suburbios, ¿no? Algo así, para que ustedes más o menos tengan una idea, un poquito así la diferencia entre el centro de Lima y Guaral, Caral, Guaura, Huacho, Barranca, algo así es, para que ustedes tengan una idea de cómo es la vida de los norteamericanos. Entonces, ese ir y venir, el hecho de ir a un médico, el hecho de que el médico te medique, valga la cosa y redundancia, te atienda, te programa una cita, tiene un costo para las empresas de entre 300, 500, 800 o hasta $1,000. Imagínense una gripe. Por eso es que es muy común, y no sé si ustedes lo saben, que normalmente en Estados Unidos se programen los famosos tours médicos, que es que los estadounidenses
van a Canadá, donde las medicinas son bastante cómodas y se hacen tratar para reducir costos. Lo cual pasa, por ejemplo, en el caso peruano, boliviano, chileno, con Tacna. No sé si ustedes vieron un reportaje donde los chilenos, por ejemplo, aprovechan en los hospitales de la solidaridad. E inclusive hay un alto crecimiento de la industria dental en Tacna, porque para los chilenos les sale más barato darse un salto a Tacna y hacerse atender por un odontólogo que en el propio Chile, en su propio país. Y esto no es solamente un fenómeno norteamericano canadiense o chileno peruano, sino es un fenómeno mundial y tiene mucho que ver con el carácter óptimo de la integridad física y psicológica de las personas, porque como vuelvo a decirles, un trabajador enfermo, un trabajador que pierde sus capacidades, es un trabajador que significa pues un coste económico. Hay que tomar en cuenta que precisamente de acuerdo al Ministerio de Salud y a la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? En el caso argentino nos dice que la salud ocupacional busca también favorecer que los trabajadores lleven vidas social y económicamente productivas y contribuyan al desarrollo sostenible. Porque imagínense, si tenemos un trabajador que empieza a las 8, descansa de 1 a 2, incluido el almuerzo, y luego sigue trabajando hasta su extenuación, es un trabajador que tarde o temprano se va a agotar, y ello va a incidir en el Producto Bruto Interno. Por eso que hay una fuerte incidencia ahora de la salud ocupacional, siempre dirigida a entender que el trabajador es un insumo, es un activo importante de las organizaciones. ¿Ya? Aquí pueden ustedes tomar algunos detalles de cómo también el propio Tribunal Constitucional ha ido resolviendo casos vinculados pues al tema de salud, específicamente con el tema de las enfermedades profesionales y los efectos jurídicos que ellas generan, incluidas en el caso de esta sentencia al otorgamiento o no de la renta vitalicia por exposición a la salud. O también, como ustedes pueden ver en esta otra jurisprudencia, el tema pues de quién es el que determina la condición de incapacidad física laboral para efectos pues de poder acceder a una pensión de invalidez vitalicia mensual. ¿No? Hay jurisprudencia muchas veces poco explorada, y qué importante este espacio académico para tratarla, aunque brevemente, donde podemos ver pues que también el tema de salud ocupacional no solamente es un tema técnico, sino también es un tema jurídico, un tema que tiene mucho que ver con el mantenimiento, repetimos, de las condiciones de salud de la persona que presta servicios a un empleador. Igualmente también aquí tenemos, ¿no?, otra sentencia donde hacemos esta precisión respecto de lo que se considera, por ejemplo, el accidente laboral, entendido como la lesión orgánica o perturbación causada en el centro de trabajo o con ocasión del trabajo en la persona del trabajador, debido o no a su propio esfuerzo. En estos casos se puso pues sobre el tapete la famosa enfermedad de la neumoconiosis, ¿no?, que es una bacteria, les comento, es una bacteria que ingresa en el cuerpo y va produciendo el decrecimiento de las funciones corporales. No sé si ustedes han podido ver o conversar con algunos trabajadores que prestan servicios en minas, cuando, por ejemplo, uno les pregunta su edad, muchos te dicen 35, 38, 40, 43, pero físicamente se ven como de 50, 70 años. ¿Por qué? Porque es una bacteria que incide básicamente en los órganos respiratorios y va causando pues un decrecimiento de las funciones corporales. Se llega inclusive a un estadio, ojo, se llega a un estadio en donde el trabajador minero termina arrojando sangre. E inclusive cuando el trabajador minero tiene comorbilidades,
genera pues una muerte temprana. Hace poco les comento, antamina, y es lo que no se dice en los medios televisivos, ha sido sancionada porque al no tomar en cuenta las condiciones de seguridad sanitarias, ha generado la muerte de un grupo, no vamos a decir grande ni pequeño, pero sí considerable, de sus trabajadores mineros, por no seguir el protocolo de seguridad. ¿Y por qué? Porque lógicamente cuando una persona, toda persona que ingresa a una mina la adquiere la neumoconiosis, ¿no? Queriendo, no queriendo, ya genera una comorbilidad. Y más aún si adquieres la COVID-19, ¿no? Que es la pandemia en la cual en este momento pues viene soportando o sufriendo el mundo. Entonces, la adquisición de la neumoconiosis genera inclusive respuestas del Estado en las que las personas tienen un régimen especial de jubilación y que requiere pues, que la Dirección General de Salud Ambiental, Salud Ocupacional del Ministerio de Salud, sea la que determine la presencia o no de esta bacteria en el cuerpo, ¿no? Que básicamente va a generar el decrecimiento, vuelvo a reiterarlo, de las condiciones físicas del cuerpo. Hacemos un alto, son las 7 de la noche, hacemos una breve pausa de 10 minutos para efectos pues, de poder tomar algunos alimentos y poder continuar esta sesión. Nos vemos a las 7:11.
Volvemos, ya estamos aquí con ustedes. Hacíamos mención precisamente en la hora precedente que para estudiar la salud ocupacional y la seguridad laboral hay que, de cierta manera, detenernos en algunas cuestiones previas. Una de ellas es el tema de la salud. La salud también tiene una importancia económica, social y obviamente jurídica, ¿no? Con especial referencia al tema laboral. Para ello hemos podido ver que es importante detenerse en las ópticas de cada sujeto de la relación laboral, porque buenamente cada uno de ellos tiene una perspectiva, una idea del mundo, una concepción del mundo muy distinta a la del otro. Y resulta muchas veces dificultoso, no digo que sea complicado, unir ambas concepciones o proyecciones del mundo. Para ello nos hemos valido de las posiciones jurisprudenciales del Tribunal Constitucional respecto a lo que se entiende como salud. Salud que no solamente implica un espacio de satisfacción individual, sino un espacio de mantenimiento de las condiciones de las personas como garantía institucional. Y esto tiene pues un correlato bastante visible en el tema de higiene ambiental en el ámbito de las organizaciones. Por otro lado, también nos hemos detenido, aunque de manera breve, en la característica de la salud ocupacional en este mundo del riesgo, en esta sociedad del riesgo, en este espacio tan cambiante, tan dinámico, tan dado pues a la automatización, siempre tomando como referente el video inicial con el cual abrimos esta sesión académica. Y por ello pues nos hemos enfocado en las distintas percepciones que tiene el tribunal respecto a criterios como el tema de la renta vitalicia, la obtención de la pensión de invalidez, la identificación del órgano administrativo que determina la invalidez parcial permanente, el tema de la neumoconiosis también, y otros muchos aspectos vinculados pues al rubro de salud ocupacional. Ya en esta segunda sesión nos vamos de modo específico a detener, no en todos, obviamente, porque excede el alcance plenamente introductorio de esta sesión académica u orientador de la regulación de la ley 29.7.803. Luego
ya casi al cierre haremos un breve recorrido jurisprudencial específico por los principales, no únicos ciertamente, veredictos o decisiones del Tribunal de la Administración de Fiscalización Laboral, en estricto del propio Tribunal de Fiscalización Laboral. ¿Ya? Lo primero que siempre vemos los abogados, las personas versadas en derechos, es el tema de los principios. Porque los principios son parámetros dúctiles, dinámicos, que contribuyen a resolver conflictos que no necesariamente las reglas o normas van a darles una respuesta positiva o beneficiosa. En el ámbito específico de la seguridad y salud en el trabajo, que es el tópico que nos toca analizar, vamos a ver que los principios son esa suerte de ancla, ¿no?, o atadura o candado que obligan tanto al Estado como a los empleadores a asumir una actividad plena y activa en la protección del trabajador. Como es obvio, el legislador ha establecido que el principio de prevención es uno de los primeros que debe tener en cuenta el empleador. ¿Por qué? Porque debe asumirse siempre que las afectaciones a la salud ocupacional, le hace accidente de trabajo o le hace enfermedades profesionales, deben enfocarse en que sean la excepción. Nadie va a un centro de trabajo, aunque sea la oficina más impoluta, mejor acomodada, con mayor vista, para producirse un daño. Y esto es lo que lógicamente establece pues el legislador al determinar precisamente el principio de prevención, que tiene incidencia en la consideración de factores sociales, por ejemplo, el usar o no adecuadamente los servicios higiénicos, el saber o no compartir espacio, el saber o no distribuir los espacios laborales, la propia interacción laboral, y biológicos, la consideración de atención específica, por ejemplo, en el tema de los lactarios, ¿no?, en el caso de las madres, o en el caso de los varones de la licencia por paternidad, que todo un fenómeno en el caso del derecho laboral peruano, para efectos de ello poder evitar los accidentes. Es más, les comento que en otras latitudes, Canadá, Estados Unidos, inclusive ya se está yendo más allá de la concepción de la concepción binaria del varón y mujer. Ya se están adoptando medidas en función, pues, de la calificación de cada persona en sentido estricto. Ya no es esta calificación binaria de establecer principio de prevención en orden al varón y principio de prevención en orden a la mujer. Uno de estos aspectos, les comento, es el de la prevención del hostigamiento sexual en personas de disforia de género, ¿no?, que en el ámbito común, en el ámbito coloquial, se conoce como hermafrodismo, o situaciones de disminución de hostigamiento sexual o de higiene ambiental en el caso de personas homoparentales, ¿no?, mal llamadas homosexuales. Ya un poquito más visionario otros regímenes jurídicos. En el caso del principio de responsabilidad se entiende precisamente que el empleador asume las implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole derivada de un accidente o enfermedad. Les comento, hace muy poco, inclusive les puedo facilitar por medio de nuestros amigos que nos han convocado, los amigos de CEFICAT, hace poco el Tribunal de Fiscalización Laboral ha determinado que si el trabajador es quien contribuye a la producción del daño, le hace accidente de trabajo o enfermedad profesional, eso atenúa o morigera la responsabilidad del empleador. Porque hay situaciones en donde es el empleador el que contribuye a la producción del daño también, ¿ya? No obstante, siempre recordemos que el sistema uno de los principios básicos del sistema de seguridad y salud en el trabajo, en el caso nacional, es el principio de responsabilidad. Eso quiere decir que la carga de la prueba de que el empleador, ojo, mucho detalle con esto, la carga de la prueba de que el empleador no
ha contribuido a la producción de daños, le hace accidente de trabajo o enfermedad profesional, es probada, demostrada no por el trabajador, sino por el empleador. Lo vamos a ver en algunas decisiones jurisprudenciales, bastante puntuales. También hay que recordar que existe el principio de cooperación. A ver, aquí este principio de cooperación implica que vamos a atenuar ese viejo esquema confrontacional de empleador por un lado y trabajador y organizaciones laborales por otro lado. No, el principio de cooperación, como su nombre bien lo dice, requiere que todos los sujetos asuman que es necesario adoptar medidas de evitamiento o evitación del riesgo y reducción del riesgo. Recordemos que en la seguridad y en el salud en el trabajo se asume, ojo, mucho detalle con esto, que no vaya a ocurrir un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Hace algún tiempo un médico ocupacional decía, doctor, a mí me dijeron en un evento que un buen médico ocupacional es aquel que tiene 0 accidentes de trabajo y 0 enfermedades profesionales. Yo le dije, bueno, salvo que los trabajadores pues sean los robots de la guerra en las galaxias, cualquier persona se va a enfermar, cualquier persona le va a empezar a doler la rodilla, cualquier persona le va a resultar una corbimorbilidad, cualquier persona se va a enfermar de COVID, ¿no? Etcétera, etcétera. Es propio de la especie, como de cualquier otra especie, en tanto sigamos teniendo la estructura ósea que tenemos, ¿no? Entonces, el principio de cooperación implica asumir precisamente que es altamente posible la generación de enfermedades profesionales o accidente de trabajo. La persona formada o no en derecho, un médico ocupacional, un ingeniero, un abogado, un administrador que piensan que una buena gestión de seguridad y salud del trabajo es tener 0 accidente de trabajo o 0 enfermedades profesionales, está mal orientado. No es así. Porque si no, qué lindo fuera, ¿no? Viviéramos en un mundo de ángeles, donde no morimos, nunca envejecemos, y nunca dejaríamos de trabajar y nunca dormiríamos. Qué lindo sería, pero no estamos allí. No estamos. Estamos en un mundo real, donde es altamente probable. Y lo que sí es dado al ejercicio de un buen principio de cooperación es que las empresas, las organizaciones, porque también está involucrado el Estado, que no necesariamente es empresa o no necesariamente realiza actividad empresarial sola, adopten medidas para reducir o morigerar accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Ya, eso quiero que se lleve muy bien. Yo quiero que ustedes sean la voz cantante para decir, oye, a ver, un momento, a mí me enseñaron en esta sesión académica que una buena gestión de seguridad en el salud del trabajo es que nadie se muera, que nadie se enferme, que nadie le pase ya nada malo. No, eso no es. Eso no es. Qué lindo fuera un mundo en donde quizás el empleador tipo MacPato dijera, oye, si te vas a enfermar, primero termina el trabajo y luego te enfermas. O si te vas a jubilar o si te vas a morir, primero termina de hacer tu quehacer y luego te vas a tu casa y mueres. Sería cruel. No es así. Una buena gestión de seguridad en un trabajo no es pensar que uno es bueno porque hay 0 accidentes, porque hay 0 enfermedades, ¿no? Es como decir cuando en el colegio, en primaria, pensábamos que el tener 20 era ser exitoso. Y luego cuando fuimos a la universidad, y los que se sentaban atrás, los que hacían chacota, los que inclusive hasta se reunían, ¿no? En un viernes jurídico, son los que han destacado. Entonces uno dice, ¿qué hice mal? No es que hiciste mal. Es que alguien te orientó mal. Tú pensabas que sacarte 20 era el éxito en el mundo real. No era así. Entonces lo mismo sucede en la seguridad y salud del trabajo. No es exitoso el sistema de seguridad y salud del trabajo donde hay 0 accidentes, donde hay 0 muertes, donde hay 0 enfermedades que no las queremos en realidad, pero son susceptibles de pasar, sino que donde ante ellas se adoptan todas las medidas para reducirlas. Y en esto tiene que ver el firme compromiso de todos los actores. Aquí siempre hay que hacer un llamado bastante empático a las organizaciones sindicales que también tienen que asumir este papel. Porque si bien, y es normal porque está constitucionalizado, y si bien es normal que las organizaciones sindicales
utilicen todas las medidas que le da el derecho constitucional y el derecho laboral y administrativo para expresar plural o colectivamente el parecer de sus compañeros de trabajo, también es que el sindicato tiene que reinventarse en base al principio de cooperación para efectos, como su nombre bien lo dice, cooperar. No se trata de ser confrontativo. Sería muy bueno precisamente un espacio exclusivo para los sindicatos, para hacerles ver estos temitas específicos, es decirles, amigos, nosotros respetamos la consideración que le da la Constitución de defender a los trabajadores, pero también tienen que reinventarse y en el tema de seguridad y salud del trabajo adoptar otra mecánica, la mecánica de la cooperación. Por otro lado, también están los principios de información y capacitación. Personal informado y capacitado es personal que reduce en alto grado los riesgos de enfermedades profesionales o accidente de trabajo. Si bien esto último, ambos principios se ven más en ámbitos más técnicos, como el de los videos, como el del video, que hemos visto, eso no constituye impedimento para que también se pueda predicar respecto de actividades como las que vamos a ver en la jurisprudencia, ¿no? Por ejemplo, les voy dando un adelanto, SUNAFIL determinó el incumplimiento de obligaciones sociolaborales en una famosa entidad bancaria. Miren, en la cosa más pequeña, que incluso hasta parecería risible, porque una trabajadora se cayó, una prestadora de servicios se cayó, ¿no? Por cables que estaban expuestos, no tenían las canaletas de seguridad, y eso generó que una conocida empresa bancaria, la vamos a ir detallando para que ustedes vean que son casos reales, fue multada por SUNAFIL en relación a temas de seguridad y salud en el trabajo. Profesor, disculpe, por esa cosita que una trabajadora se cayó, por eso fue multada y por eso activó el tema de seguridad y salud en el trabajo, sí, porque la cosa más mínima produce daño. Vuelvo a reiterar, vivimos en la sociedad del riesgo, ¿ya? Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Principio de información y capacitación. Principio de gestión integral. Todo empleador promueve e integra la gestión de la seguridad en el trabajo a la gestión general de la empresa. Muchas veces, gran parte de las multas que impone SUNAFIL como autoridad competente en temas de seguridad y salud en el trabajo es por entender que los empleadores públicos o privados dicen, bueno, la seguridad es un temita que lo vamos a ver luego, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, en el Poder Judicial, pues, ¿qué va a pasar? A ver, no van a lidiar con máquinas peligrosas, con cortadoras, con máquinas offset, con máquinas que procesan el calor, con máquinas que manejan metales, no. Pero como les digo, toda actividad produce riesgos. La cosa más pequeña produce riesgo, la exposición de cables a la intemperie, el inadecuado mantenimiento de las instalaciones eléctricas, son temas que atañen a la propia empresa, porque también tiene que ver mucho su credibilidad, ¿no? Hace poco, ¿no?, les comentaba precisamente que estos problemas por los cuales Santa Mina está pasando, y que hay que decirlo así, porque somos ciudadanos y hay que decir las cosas claras. Y este tema que viene colocando la prensa de que están afectando las inversiones y todo eso, y la reacción de los ciudadanos por Antamina no es por querer más dinero y todo eso, sino porque lamentablemente Antamina ha descuidado sus programas de prevención de riesgo y ha generado que un grupo de su personal que trabaja en minas, como ya tiene la neumoconiosis, se enferme y de COVID y muera. Esa es la realidad. Lamentablemente, y creo que ustedes son suficientemente grandecitos para darse cuenta, la prensa maquilla el contexto y dice, no, los ciudadanos están disconformes porque quieren dinero. No, es que los ciudadanos reaccionan también cuando ven que las empresas no adoptan, como estamos viendo, el principio de gestión integral, las gestiones necesarias para poder asumir los riesgos de la seguridad y salud en el trabajo. Claro, obviamente hay otros contextos también, ¿no?, de planteamientos no satisfechos, pero uno de ellos es precisamente el de la muerte de estos trabajadores. Si gustan, ustedes tómense el tiempo
tómense el tiempo luego de acabar esta sesión académica y googleenlo, ¿no? Fallecen trabajadores por COVID-19 en Antamina. Y se van a dar cuenta que uno de estos puntos es ese, ¿no? El por qué se están dando todas estas protestas. También está el principio de atención integral de la salud. Los trabajadores que sufran algún accidente de trabajo o enfermedad ocupacional tienen derecho a las prestaciones de salud necesarias. Lo que hemos visto hace poco. Retrocedamos aquí en el rubro de salud ocupacional. Lo que está diciendo el legislador ya está aquí en estas sentencias, permítanme, en esta sentencia del Tribunal Constitucional, relacionado pues al tema de la renta vitalicia por enfermedad profesional, al tema de la incapacidad física laboral, ¿no? Al tema de la pensión de invalidez. O sea, miren, ya son temas concretos, específicos. No son cosas etéreas que no vamos a saber si se cumplen o no en el mundo. Ya existen ya. Principio de consulta y participación. El Estado promueve mecanismos de consulta y participación de las organizaciones, tanto de empleadores como trabajadores. Principio de primacía de la realidad. Ya, este es un principio muy fuertemente usado a nivel de las inspecciones sociolaborales. Muchas veces, por ejemplo, ¿no? Y les comento casos, sin mencionar nombres, obviamente, donde inspectores de trabajo me decían, doctor, en algún momento llegamos a varias empresas, una de ellas es la que produce el café, ustedes ya se imaginarán qué empresa es, ¿ya? Ustedes ya se imaginan, ya han sacado cuenta por lo que les voy por ahí visionando. Una empresa que produce café en el norte del Perú tenía 1.000 trabajadores. Pero de los 1.000 trabajadores, 300 estaban en planillas. Los demás estaban como locación. Cuando Sunafil, o en ese momento la Autoridad Administrativa de Trabajo, acudió a las instalaciones de esta planta, ellos tenían sus escaleras de caracol no expuestas, sino internas. Y entonces, ¿qué habían hecho? Habían ordenado a sus trabajadores que, como si fueran una suerte de fichas de dominó, se ubiquen en las escaleras para que no sean detectados. Imagínense, 700 personas estaban en los baños. O sea, eso es cierto, que muchas veces los empleadores ordenan a los trabajadores que se metan, y con la vulgaridad del término, lo impropio del término, se metan literalmente a los baños, porque viene Sunafil. Y entonces Sunafil pudo demostrar, ¿no?, que estos trabajadores estaban en los baños y en las escaleras de caracol. Inclusive amenazaron, ¿no?, con denunciar a la inspectora, no voy a mencionar el nombre, ¿no? Y esta inspectora lo que hizo, me está denunciando. Entonces si me está denunciando es porque tienes algo que la cosa no va bien. Entonces voy con el auxilio de la Policía Nacional del Perú, que lo permite la ley de inspección de trabajo, voy a cerciorar de que tú estás incumpliendo las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Y se detectó pues que un grueso número de trabajadores estaban como locación, pero eran en realidad trabajadores. Y por ende estaban altamente expuestos a la generación de riesgos sociolaborales. Entonces lo que va a hacer muchas veces la autoridad en materia de prevención de riesgos de seguridad y salud en el trabajo es tomar nota. Si me entrevistan a mí o a cualquiera de ustedes o cualquier persona y le dicen, mire, bueno, yo estoy por locación, no, pero igual, para mí eres trabajador, porque igual el empleador tiene que tomar medidas de mitigación de riesgos ante situaciones de accidente de trabajo o enfermedades profesionales. Y a ello sirve buenamente el principio de primacía de la realidad. Principio de protección, lógicamente, como su nombre bien lo dice, este principio implica pues que el Estado y los empleadores asuman condiciones de trabajo dignas. Todo este tema de la seguridad y la salud del trabajo, si bien, ojo, tiene una data reciente, parte del contexto de la revolución industrial. Bueno, no sé si ustedes lo sabían, pero cuando se dio el fenómeno de la revolución industrial, las personas ganaban, por ejemplo, decir X y gastaban X más 10. Muchos ciudadanos llegaron del campo a la ciudad en condiciones bastante infrahumanas y
al punto tal, ojo, para que ustedes vean que no es una situación inventada, al punto tal, y lo describen varios libros de la época, que muchas veces los empleadores, ojo, alquilaban espacios, o sea, los propios dueños de las empresas alquilaban espacios donde colocaban, ¿no?, lo que nosotros llamamos los cordeles para tener nuestra ropa. Pero en vez de ropa, en esos cordeles, ¿no?, en esa suerte de mecanismo de tender algo, descansaban las personas. Imagínense llegar cansado y medio cuerpo apoyarte en esas lianas para dormir. Ese es, entre muchos, el origen de estos temas de seguridad y salud en el trabajo. En la Europa industrial, la Europa victoriana, ¿no?, las condiciones para alquilar una vivienda eran sumamente caras. Los ejemplos clásicos, no sé si ustedes han visto Oliver Twist, ¿no?, es una crítica velada, una crítica escondida, el libro de Charles Dickens, en películas de diversas épocas, es una crítica velada, así escondida, a la famosa expansión del imperio victoriano. Era la parte negativa, ¿no?, que en ese momento, como no había redes sociales, los escritores lo exponían. Lo que hoy se expone en redes sociales, antes se hacía por medio de la literatura. Y Charles Dickens, lo que hizo en Oliver Twist, es enunciar cómo la revolución industrial producía hijos sin padres, hijos nacidos prematuramente, hijos que no llegaban a los 5 años, que es ahora el objetivo que tienen los estados nacionales, ¿no?, a través de la niñez segura. Y el hecho puede que muchas veces habían los famosos tendales, donde las personas pagaban a sus propios empleadores, o sea, devolvían su sueldo para poder dormir. Si imagínense, muchas veces uno duerme mal cuando viaja en un vehículo, ¿no?, a pesar de que tenga 360 grados y todos los grados posibles. Imagínense lo que era dormir en la Europa victoriana, en la Inglaterra victoriana, en un tendal. Pero es que las condiciones de salubridad que podía brindar los estados y los particulares no eran óptimas. Por eso es que se genera todo este fenómeno mundial de la salud ocupacional y la seguridad laboral. O sea, no crean que a alguien se le ocurrió decir, oye, vamos creando normas, vamos creando leyes y principios que protejan al trabajador. No. Toda situación que regula el derecho es porque preexiste una situación de amenaza o de daño real. Todo lo que hoy vemos, principio de protección, primacía de la realidad, la salud ocupacional, la integridad física orgánica, todo deriva de un mundo previo, de un mundo donde esas condiciones no se han dado. No crean pues que esto, ¿no?, se produce porque una palomita vino y fecundó a la Virgen María. No se trata de eso, ¿no? No se trata de eso. Se trata de condiciones reales, efectivas, que afectan la dignidad del trabajador. De cierta manera, todos estos parámetros que venimos analizando ponen por todo lo alto la calidad digna de todos ustedes, que son trabajadores, ¿no? Entonces, por eso es que se dan todos estos parámetros que venimos aludiendo. ¿Y cuál es entonces el objeto de una ley de seguridad y salud del trabajo? Es promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el Perú. Cultura de prevención de riesgos laborales, lo que ya les decía. No es exitoso el médico ocupacional que dice, he tenido 0 accidentes de trabajo y 0 enfermedades, sino es exitoso el médico ocupacional y el administrador de una institución pública o privada que afronta con solvencia estos riesgos laborales. A ver, por ejemplo, hay instituciones públicas donde muchas veces hay áreas donde la lectura de expedientes o archivo está en ambiente de segundo, tercer, cuarto piso. Y normalmente, ¿a quiénes mandamos a esas áreas? A personas que están en contra de la gestión. Por ejemplo, en la municipalidad, en la famosa hielera, ¿no?, o nevera. Mandamos a los mayorcitos, mandamos a los nombrados, y entonces ahí se incrementa el índice alto de riesgos laborales. Ustedes saben que
El papel produce unas microfibras y estas microfibras ingresan al cuerpo. Lo adecuado, por ejemplo, es que las personas que manejen continuamente el soporte papel tengan mascarillas. No sé si ustedes han visto la mascarilla tipo Chernobyl, ese tipo de mascarillas deberían usar. Mascarillas que filtren las micropartículas. Pero muchas veces, y discúlpame que lo diga, aunque la institución sea ella, se desconoce esos temas. Y entonces el personal que te presta el expediente, que te atiende, está expuesto al papel. Claro, no lo vemos porque son las micropartículas. Pero ello se va almacenando. Se va almacenando y genera pues el decrecimiento de las facultades, en este caso los órganos respiratorios. Eso, por ejemplo, tiene vinculación, les comento, con las enfermedades a la piel, la psoriasis, por ejemplo. Está demostrado que las personas que están expuestas al soporte papel y a su depreciación, o sea, al que se vaya generando la lignina, que es ese papel rancio, solo olor a rancio, tiene una proyección fuerte en la generación de afecciones a la piel, los ácaros. Por eso es que es muy común, les comento, que en bibliotecas especializadas haya escáneres, ¿ya? Hay escáneres donde cada cierto tiempo se pasan por rayos ultravioleta los libros antiguos. Muchos países, por ejemplo, les comento, ya han adoptado este tema de que en archivos o en espacios donde preservan información antigua, en los días, digámoslo así, de descanso, que son el sábado y el domingo, habilitan las luces ultravioleta, que son las que matan las bacterias y los virus, de modo tal que reducen la posibilidad de que los trabajadores tengan afecciones a la sangre, a la piel o a las vías respiratorias. Aquí, por ejemplo, no, discúlpame que lo diga, yo pienso que el espacio académico siempre es un momento para decir las cosas como son. Acá lamentablemente todavía nos falta un poquito de formación, porque también es también de nosotros, como la propia organización, y en mesa de partes, ¿no? En archivo, todavía seguimos, cuando alguien nos pide el expediente, seguimos atendiendo presencialmente, y tomamos y usamos el soporte físico. Es más, la Organización Mundial de la Salud ha demostrado que en el soporte de papel, la COVID-19 tiene un periodo de vida de 3 días, ¿no? Entonces, si ustedes, por ejemplo, les comento, en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, es un dato real, no estoy inventando y está certificado, fallecieron 2 trabajadores que eran los encargados de girar los cheques, porque recibían los cheques, los firmaban, lo derivaban los cheques y le hacían todo el trámite. Imagínense pues en cuántas manos pasaba el cheque y cuántas manos pues una de ellas tenía el código. Y entonces inclusive recuerdo que me informaron del triste deceso de un joven practicante que bueno, él quizás no por ganarse la práctica fue ahí al área de logística y terminó falleciendo por la COVID-19. Por el ruleteo, como le dicen ellos, el ruleteo de los cheques. Inclusive también tengo entendido, en el Congreso de la República, en el área de archivo, también han fallecido gran parte de su personal. Por el hecho, vuelvo a reiterar, que la COVID tiene un periodo de estacionalidad de 3 días en el soporte de papel. Entonces esas cositas también hay que cuidarlas, ¿no? Ya lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, ya lo ha dicho el Ejecutivo, el lavado de manos, uso mascarilla doble, alcohol, si es posible en gel, y rociador. Yo, por ejemplo, les comento, ¿no? Yo ando con mi botellita de alcohol y donde veo ambientes cerrados prefiero, y lo digo abiertamente, prefiero gastarme 10 soles de alcohol, ¿ya? Porque a veces hay que pensar un poquito más. Prefiero gastarme mi botellita de alcohol, aunque me cueste 10 o 20 soles, que un balón de oxígeno de 3.000 soles. Entonces, ¿yo qué hago? Cuando voy a un ambiente cerrado, parezco esquizofrénico en realidad, pero lo digo, porque hemos llegado a este estadio del mundo, comienzo a rociar el alcohol por todo el cuerpo. Es más, muchas veces
y ya parece que me estoy rociando alcohol, bueno, no es que parece, ya me quito los lentes y me rocio alcohol todo el cuerpo, inclusive cuando llego a casa, uno siempre está vestido pues formalmente, echo alcohol normalmente a mi blazer o a mi saco, ¿no? Y a mi pantalón de vestir, y a mis zapatos, ¿no? Para que uno pueda ver cómo es que precisamente se centra en una cultura de prevención de riesgos laborales, ¿no? Inclusive les comento, estuve prestando servicios en una entidad, ¿no?, fuera de Lima, y allí era bastante complicado contar con algunos insumos. ¿Qué logré hacer? Dije, un momento, si el lavado de manos reduce el contagio del COVID, me basé en el criterio de ciencia, en base a experiencia, ¿no? Dije, entonces si yo hago agua con jabón en el pebetero, y dado que la COVID puede transmitirse pues por el movimiento físico, ¿no?, el desplazamiento físico, entonces si yo hago agua enjabonada, entonces puedo reducir la COVID y tampoco no malograr el pantalón ni los zapatos. Entonces hice agua con jabón en un pebetero y todo el mundo que ingresaba, ¿no?, se limpiaba los zapatos. Es más, muchas veces venía el personal, la médico ocupacional, y yo lo que hacía, ya nos habían dado las órdenes, cuando venía alguien, le decía, un momento, párate ahí, cierra tus ojos, y le rociaba alcohol todo el cuerpo, ¿no? Parecía que en cierto modo les estaba dando la primera comunión con spray. Pero son maneras que uno tiene pues para prevenir riesgos, más aún en un contexto visible como el que tenemos. Entonces, a ello se enfoca la ley, a prevenir riesgos laborales. Y esta ley pues tiene un alcance nacional, comprendiendo, como es obvio, a las administraciones públicas. Recordemos que la regulación de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo contiene normas mínimas. O sea, como lo decía el profesor Neve Mujica, normas hacia abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que ya los empleadores son los que pueden adoptar normas adicionales. Y siempre bajo un enfoque de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué implica esto? La preservación de la vida, el mantenimiento de la salud, como las condiciones óptimas a las cuales hemos aludido según la jurisprudencia. Ahora bien, ¿qué implica la medida de prevención y protección dentro de este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Primero, eliminar peligros y riesgos. Muchas veces, por ejemplo, hay barandas, ¿no?, o hay pasamanos que no tienen las barandas. Alto riesgo de producción de accidentes. Hay baños donde, por ejemplo, no hay estos soportes para las personas que son minusválidas. O hay estos servicios que normalmente no tienen el aseo correspondiente. Entonces, deben eliminarse los riesgos y los peligros. Tratamiento, control y aislamiento de los peligros y riesgos. Por ejemplo, ahí viene el tema de los cables sobreexpuestos. Viene también, como ya les decía, la carencia y mantenimiento de los cables, ¿no?, del cableado eléctrico, que lo cual tiene que ver con la minimización de riesgos y peligros, y lo que les decía, programar la sustitución progresiva de los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo para el trabajador. La minimización del riesgo es lo más importante. ¿Ya? Les comento que en Gran Bretaña se han tomado tan a pecho el tema de seguridad en el salud en el trabajo, que existe una ley, ojo, que existe una ley que prohíbe las tijeras con punta, aunque suene extraño, ¿eh?, pero es real. Hay una ley en UK, en el Reino Unido, que prohíbe en toda institución pública las tijeras con punta, o sea, las tijeritas que nosotros usamos para cortar. En el Reino Unido, por el tema pues de accidente de trabajo y de acciones lesivas de trabajadores con trabajadores, es común, si alguno de ustedes por fortuna se va al Reino Unido o está en Reino Unido, ustedes se van a dar cuenta que es bien extraño encontrar tijeras de punta. Normalmente hay tijeras redondeadas, porque los ingleses se toman muy a pecho el tema del cuidado de seguridad y salud en el trabajo. El Reino Unido es uno de los tantos países de la Unión Europea donde los accidentes, ojo, los accidentes con tijeras
o las lesiones de trabajador a trabajador, o de supervisor a trabajador, o de trabajador a supervisor con tijeras, se mantienen constantes. Por eso es que es muy común, y si ustedes buscan, googleenlo, el debate sobre si se deben mantener las tijeras con punta o redondeadas, en su momento fue, digámoslo así, glorioso, ¿no? Y glorioso digo porque uno diría, oye, pero ¿qué tanto es que en un país debatamos si las tijeras deben ser de punta o redondeadas? Pero es que tiene que ver con la seguridad y seguridad del trabajo. Claro, en nuestro contexto, donde cualquier cosa ocurre, podríamos decir, oye, qué exagerados, ¿no? Los ingleses, pero cada país tiene su mecánica, su reacción ante sustitución progresiva, minimización de riesgos, tratamiento, control de peligros y riesgos, y facilitar equipos de protección personal. El debate que hubo fuertemente pues, en varias administraciones públicas al inicio de la pandemia, que las administraciones no brindaban los equipos de protección personal, ¿no? Es más, ya luego con ello ha dado pues lugar a un amplio apogeo de las industrias textiles, ¿no? Para proveer equipos de protección que reducen la permanencia de la COVID-19. Inclusive, si ustedes recuerdan, en el video que les hice ver, se hacía mención de que las empresas reducían riesgos cuando adoptaban equipos de protección frente al derrame de sustancias peligrosas o metales, ¿no? Hirvientes. Entonces, miren qué importante también es eso, ¿no? Disposición del trabajador. El trabajador debe ser un ser activo y debe cumplir, ojo, debe cumplir los deberes y obligaciones vinculados a seguridad y salud del trabajo en cuanto sean ligados, ojo, sean ligados a sus funciones. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que ustedes, por ejemplo, tienen el derecho a resistencia, el jus resistenti, si es que les mandan a hacer funciones. Ojo, no solo que no sean las que han sido materia de su contratación, sino aquellas que produzcan un grave riesgo. Por ejemplo, yo les comento un caso real, en Excel, en Chiclayo, les comento, hay un personal que se encarga de bajar con su traje pertinente a las cloacas, ¿no? Lo que en Estados Unidos se llama cloaca, nosotros desagüe, ¿no? A efecto de verificar el derrotero de las excretas, o sea, de los desechos orgánicos. Y en algún momento, habían contratado a dos muchachos, ¿no? Que eran su primer día, para mala suerte, porque fallecieron, les adelanto. Y estos chicos pues dijeron, oye, mira, los que se encargan de ver el seguimiento de las excretas no están, porque están de licencia. Ya, pues ustedes que están acá, vayan. Ojo, un dato muy importante. No sé si ustedes han pasado muchas veces por lugares donde hay desagües anegados y huele podrido, ¿cierto? Ya, es como a huevo podrido, ya. Eso científicamente la unión del agua con los desechos orgánicos, en el caso humano las heces, ya produce un ácido que no se ve. No es el ácido salicílico ni el ácido suazua del merengue, no. Es el ácido clorhídrico, así se llama, clorhídrico. Y ese ácido que no se ve, ¿ya? Porque es un ácido que visualmente no lo podemos ver, pero sí oler, ¿ya? Tiene el mismo, para que usted tenga una idea, ojo, para que usted tenga una idea, tiene mayor nivel de corrosión que el ácido muriático. Mayor nivel de corrosión del ácido muriático. ¿Qué pasó? A estos chicos les dijeron, miren muchachos, nosotros sabemos que ustedes están en el trabajo, no están los supervisores, así es que ustedes van a bajar a ver cómo las excretas siguen su ritmo. Lógicamente el ser humano es instintiva el instinto de preservación, y ellos dijeron, ¿y los equipos? No hay equipos, chicos, no hay equipos, bajen así nomás, no se preocupen. Ojo, cuando el ser humano recibe o percibe en un ambiente cerrado el ácido clorhídrico, para que ustedes vean cuán dañoso es, puede fallecer en 5 segundos. En 5 segundos. O sea, yo cuento 1, 2, 3, 4, 5 y ya estoy muerto.
Y ojo, ese, digámoslo así, entre comillas, no quiero ser cruel con lo que voy a decir, entre comillas, la parte buena del ácido clorhídrico es que se trata de una de las muertes, de repente voy a ser cruel al decirlo, más sanas que puede haber. ¿Saben por qué? Porque cuando ese ácido clorhídrico ingresa a las vías respiratorias, literalmente quema las vías, ¿ya? Quema las vías, más o menos háganse la idea, como cuando ustedes tienen abierta una herida y le echan el agua oxigenada, para que todos tengan una idea, y eso produce un paro cardiorrespiratorio. Simplemente sientes que te desvaneces y al día siguiente ya estás conversando con San Pedro. Entonces, esa fue la triste muerte de estos dos jóvenes en Chiclayo. Jóvenes de vidas promisorias, a los cuales no se le dio equipos técnicos, ¿no? Equipos de seguridad, y que en 5 segundos, al ingresar el ácido clorhídrico a su cuerpo, el examen, la pericia médica, ¿no? que determinó la situación de su muerte, fue un paro cardiorrespiratorio, porque el ácido ingresó, carcomió, así, discúlpenme que sea duro, hasta yo me sorprendo de lo que les digo, pero es lo real. Carcomió todas sus fosas nasales, como si fuera una suerte de globo que se encoge, que se le quita el aire, que se le pega la saliva. Sus pulmones jóvenes se encogieron, se redujo su cantidad de ingreso de oxígeno al cuerpo y le dio un paro cardiorrespiratorio y fallecieron. Para que ustedes vean que el tema de seguridad en el trabajo no es cosa simple, no es cosa solamente de decir, bueno, voy a cumplir con la norma de seguridad. No, tiene mucho que ver con la salud, que ya les comentaba. Para ello hay una labor de comité de seguridad y salud en el trabajo con la actividad de los supervisores y un conjunto de alternativas, ¿no? Siempre vinculadas a la medida de prevención. ¿Cuáles son estas? Gestionar los riesgos, lo que yo les decía. El médico ocupacional que tiene 0 accidentes, 0 enfermedades, no le ganaba a nadie, discúlpeme que lo diga, no. El médico ocupacional o el personal de la salud o el personal que gestiona seguridad y salud en el trabajo, que ha hecho frente con solvencia a riesgos de trabajo, tiene una estrellita. Ya, quitémonos ese mal concepto, ¿no? Es como cuando estábamos en el colegio y decíamos, voy a ser exitoso en la vida porque tengo 20 en el colegio. No, mentira, ¿quién te engañó? No era así el mundo, no era así la vida. El hecho que tengas 20 no te prepara para la vida. Entonces, de la misma manera. La persona, el médico ocupacional, el administrador, el gerente de una institución pública o privada que gestiona adecuadamente riesgos es un gerente exitoso, un profesional exitoso en materia de seguridad y salud en el trabajo. Tiene mucho que ver el diseño de los puestos de trabajo, lo que yo les decía, no mandar a personas ancianas a áreas sensibles como archivo, donde es altamente probable que se mantenga el COVID-19. No dar equipo de seguridad. Someter a personas que tienen riesgo cardíaco a trabajos repetitivos o rutinarios. Someter a personas que tienen un alto índice de comorbilidad, o sea, enfermedades preexistentes en castellano, a labores rutinarias. También es otro problema. Y tiene mucho que ver con el diseño de puestos de trabajo, con los ambientes de trabajo, con la selección de equipos y los métodos de trabajo. ¿Ya? En tema de seguridad en el trabajo siempre hay que variar las tareas. No necesariamente siempre estar sentado y no necesariamente siempre estar parado. ¿Ya? Son medidas de protección. Eliminar sustancias o agentes peligrosos. El tema, por ejemplo, en el ámbito judicial es el tema del cableado. Solicitar, exigir mantenimiento o revisión del cableado. Solicitar o exigir que el cableado sea puesto a tierra. Ya tiene mucho que ver con seguridad y salud en el trabajo, porque cuando hay una descarga o hay una fluctuación eléctrica, con el cableado puesto a tierra, la energía se dirige al propio planeta. Pero, ojo, el ser humano está confeccionado genética y biológica y físicamente para ser un imán para la electricidad. Entonces, cuando ocurren estos cortocircuitos y toda esta cosa, somos literalmente un ente que transmite energía, somos energía y transmitimos electricidad.
Y entonces cuando hay estos temas de cableados peligrosos, fusibles, ¿no? Sistema de cableado no renovado, somos un alto espacio para producción de accidentes laborales fatales. Les comento, hubo un caso también en Chiclayo, ¿no? De un trabajador al que no se le dio los implementos de seguridad, se confió mucho, ¿no? Se confió mucho y terminó literalmente, discúlpenme, quizás no la expresión más sana que puedo decir, porque es un ser humano, finalmente terminó rostizado. Digamos, la cantidad de electricidad que recibió su cuerpo fue de 1000 voltios. Cuando le hicieron el examen médico, para decirlo de repente hasta en términos crueles, se determinó que se habían cocinado todos sus órganos internos. Duele decirlo así, duele. La verdad me escarapela el cuerpo, porque hay un video inclusive, hay un video que lógicamente no se los he mostrado por respeto a ustedes, pero por no haber los implementos de seguridad, este trabajador terminó literalmente fulminado. También, la evaluación médico-legista determinó que esta persona sufrió 2 segundos. O sea, los 1000 voltios vinieron así y lo que contamos, en 2 chasquidos, murió. Primero se le quemó el cerebro, ¿no? Porque el impacto fue fuerte, se cocinó su cerebro literalmente, se diluyó. Cuando lo abrieron no tenía cerebro, se había convertido, algo así como cuando la gelatina se deshiela, para que ustedes tengan una idea, discúlpenme que sea muy cruel y asqueroso, pero es así como son los accidentes de trabajo. Y su corazón lo encontraron como el corazón de los anticuchos, abierto, como si por dentro le hubiera explotado algo, como un aliens. De la cantidad de los 1000 voltios, el corazón abierto, así, a carne viva, abierto, de los 1000 voltios que le pasaron. Y fue un paro cardiorrespiratorio fulminante. Solamente sufrió 2 segundos. Literalmente sus órganos fueron cocinados. Y recuerdo este caso, porque en ese tiempo todavía era estudiante universitario y nos llevaron pues a mirar en el curso de medicina legal el cadáver, ¿no? Literalmente el tipo estaba cocinado, pues, ¿no? Es como cuando uno pide un pollo a la brasa y el pollo pues se le fue de las manos al brasero, y es incomible, así, literalmente así, imagínense pues. Por eso que existe este tema de seguridad y salud en el trabajo. Obviamente también hay un tema de respuesta, ¿no? Frente a esta situación de daños, y ahí el tema de indemnización por daños a la salud. O sea, el sistema de seguridad y salud del trabajo se orienta a prevenir, pero la prevención, como vuelvo a decirlo, dado situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, no evita que se produzcan los accidentes de trabajo. Entonces, correlativo al deber de prevención, si es que fallan los mecanismos, ojo, no para evitar, vuelvo a decirlo, porque es un mal mito, decir, no, la prevención significa evitar, no, es que tú no puedes, tú no eres Dios, tú no eres un ser eterno, para que tú preveas que nada pasa. Entonces lo que tú debes enfocarte es decir, mi trabajo se va a enfocar en reducir y gestionar los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Porque nada evita que hasta el propio médico ocupacional le pase algo. Y hasta en la cosa más simple, ¿no? De repente vas caminando y se me ocurre, la chica de limpieza no puso pues el tríptico donde dice área de limpieza, área bajo trapeado. Y tú simplemente caminaste y te caíste y te luxaste la espalda. Te dislocaste unas vértebras. Y lógicamente, pues eso va a producir una afectación de tu salud. Porque también el desgaste o no de las vértebras, ojo, dado que pasa parte de los nervios que tienen que ver mucho con las actividades de nuestros órganos, produce o genera, ¿no?, la sobreexposición negativa de diversos órganos del cuerpo. Entonces, hasta eso puede pasar, ¿no? Como dicen, pues, en la casa del jabonero, el que no cae resbala, ¿no? Más bien el médico ocupacional, la chica de limpieza, por ejemplo, un tema de indemnización por responsabilidad de la intermediadora o tercerizadora, no colocó los
las señales de limpieza, y el médico ocupacional iba caminando y se fracturó, ¿no?, las vértebras de la espina dorsal. Y entonces, pues, ya no puede caminar o tiene problema de circulación. Entonces, para ello hay la indemnización por daños a la salud, lo que en el ámbito jurídico conocemos como los daños punitivos. Y lógicamente el deber de prevención es una actividad a todo el tiempo, es el daño, los accidentes laborales, las enfermedades profesionales no duermen. Por eso es que el deber de prevención está en reducirlas. El ser humano que diga, mi trabajo va a ser tener 0 accidentes, mi trabajo va a ser tener 0 enfermedades profesionales, o se va a alocar, porque va a estar atento a que no ocurra, o no va a dormir, y lógicamente van a decrecer sus facultades físicas y mentales, porque el sueño es una forma de resetear al cuerpo, de reempezar el día, un déjà vu. Entonces imagínense un médico ocupacional o un personal de la salud o un personal técnico que diga, mi trabajo va a ser 0 accidentes, mi trabajo va a ser 0 enfermedades. No va a durar ni medio año vivo, porque pues tendría que estar atento a todas las cosas. Tendría que tener los sentidos Superman para estar atento, pues, no se está dando cuenta. Cuando a Luis Alén le pasa algo malo, Superman a miles de kilómetros lo escucha y acude en su auxilio. Entonces tendría que ser un Superman, lo cual es obvio, en tanto seamos humanos, sigamos siendo humanos, no va a pasar. Entonces, con ello, mis amigos, concluimos, lamentablemente el tiempo es bastante tirano, este espacio de análisis de lo que es, pues, la seguridad y salud en el trabajo referido al rubro específico de la salud ocupacional y seguridad laboral. Yo estoy atento a cualquier duda, cualquier participación o interrogante, caso contrario, pues se daría por concluida la presente sesión académica. Doctor Luis. Perfecto, doctor Luis, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Creo que no hay preguntas por parte de el público, por parte de los participantes en esta muy interesante noche académica de feriado, doctor, porque hoy día 2 extraoficialmente sigue siendo feriado, pero los participantes de la Corte Superior de Justicia de Cañete, muy atentos a esta conferencia tan brillante por parte de usted, doctor. Ni por el chat, ni creo que nadie ha levantado la mano, doctor. Entonces, muchas gracias, doctor Luis Alberto Guamán Ordóñez, por habernos acompañado, y será hasta una próxima oportunidad, doctor. Muy agradecidos, estimados amigos de la Corte Superior de Cañete, también a los amigos de CEFICAT y a todos los participantes por brindarme este espacio académico en este día que, como ustedes mismos lo dicen, si bien es feriado, tenemos ese firme propósito de seguirnos capacitando para